¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. El cambio climático, la migración, los derechos humanos y la cooperación regional. Estos son algunos de los temas abordados en el 53º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebró hace poco tiempo. La reunión de la OEA busca fortalecer la cultura de responsabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos, por lo que han considerado fundamental ajustar la protección hacia los migrantes y la protección a nivel regional. Para analizar el evento y los retos que enfrenta la región en su desarrollo, nuestro corresponsal Leoní Llanos Villanueva nos trae una entrevista desde la ciudad de Lima, Perú, en la que discutió los temas más importantes. En esta edición de Diálogo les invitamos a disfrutar de este reportaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista especial para CGTN en español. Los saluda Leoní Llanos Villanueva desde la ciudad de Lima, en Perú. Hace unos días concluyó la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el foro político más importante de la región, y que este año abordó un tema bastante importante, si no fundamental, para todos los países que la conforman. Se habló de los derechos humanos. En ese sentido, se tocaron temas relacionados a la protección e igualdad, al fortalecimiento de la cultura de responsabilidad democrática, al acceso digital, a la paz y seguridad regional, siempre vinculados a lo que tiene que ver con la igualdad de derechos en las Américas. Para hablar de este tema, de este resumen y analizar un poco lo que fue la Asamblea General de la OEA en Washington, está con nosotros hoy José Ventura Egoávil. Él es analista político, es catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad ESAN, aquí en Lima, y es además especialista en gerencia política por la Universidad George Washington. Gracias, José, por aceptar nuestra invitación aquí en CGTN Español. A ustedes, Leonita, a ustedes, muchas gracias por esta invitación y para conversar justamente de estos temas que son cruciales para América Latina, son cruciales para América en general, porque son contextos bastante complejos y en cierta manera algo difíciles en este momento. Este año el lema de la Asamblea General de la OEA fue el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática en la protección, igualdad y promoción de los derechos humanos. Suena bastante bien, pero ¿cómo aterrizar este lema a la actual realidad que vive nuestra región? Bien, a ver, en esta asamblea se ha discutido varios temas. Siempre tienen en agenda varios temas que discutir, pero creo que los dos más relevantes han sido el tema de la democracia y el tema de los derechos humanos, por las razones que se están viviendo en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica tiene, yo diría, dos componentes básicos. Uno, una alta polarización, que no necesariamente es ideológica, también lo es, pero no solo, sino una polarización de estilos de hacer política. ¿Sí? Y por otro lado está también el hecho de un debate entre cuánto puede intervenir un organismo de carácter multilateral y la autonomía que tienen los países para defenderse. En ese conflicto se genera justamente estos dos temas, democracia y derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema está centrado en que la democracia que ha primado, vamos a decir, en estos 30 últimos años, ha sido una democracia de corte liberal. Una democracia que cumplió un rol clave para rescatar a muchos países de modelos dictatoriales, principalmente militares. Esto fue básicamente el periodo del 60, 70, 80. Latinoamérica vivió esa experiencia y este modelo rescató, digamos, a Latinoamérica de eso. Pero ya viene agotándose el modelo hasta esta democracia liberal, representativa, liberal, institucional, constitucional, viene perdiendo fuerza en la dinámica de la sociedad. Y van apareciendo nuevos modelos, ¿no? Modelos que yo le llamo democracias más bien populares, que no son participativas necesariamente, son más bien democracias
masivas, donde la masividad impone su rol, su fuerza, y coloca a un individuo que va a ser muy carismático y lo coloca como su representante. Más allá de sus cualidades y cualquier elemento atractivo, son personas que se expresan justamente a partir de esta masividad, ¿no? ¿Y ahora por qué sucede? ¿Por qué el ciudadano de a pie, para que lo entiendan mejor quizá que nos están viendo, el que vive el día a día está descontento con la democracia representativa y elige esta suerte de mesías que finalmente, como es evidente en muchos países de América Latina, ha dado por el traste a las expectativas de estas masas? A ver, en los estudios que hemos hecho hemos encontrado hasta 3 factores centrales. Uno es el hecho de dividir la sociedad en 2. En las élites que gozaron de los modelos de la democracia liberal y la población que no gozó de eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer criterio que está muy presente en estos movimientos de estas características. La segunda es que además los modelos de corrupción que se dieron en Latinoamérica se centraron principalmente en estos modelos de democracia liberal, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, emblemático es el Perú. Casi todos los presidentes que hemos tenido en estos 20 últimos años están en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces... Ahora, hay problemas en varios países de la región. También. Problemas en países claro, muy cercanos a los nuestros. También. Que repiten más o menos el mismo modelo. El mismo patrón, ¿cierto? Pero curiosamente, pues en varios casos de ellos, la justicia no ha terminado de condenar o de llevar a asumir la completa responsabilidad o a purgar pena a quienes cometieron estos delitos, ¿no? Entonces, ese es otro factor por el cual la gente empieza a sentir que ese modelo ya no lo representa y ya no les es útil. Y el tercer aspecto, creo yo, y que ha sido muy fuerte y que en Latinoamérica está creciendo cada vez más, es el hecho de que hay una comprensión de la realidad social y política marcada por teorías conspiracionistas. O sea, es decir, la población empieza a dudar de todo lo que dice la oficialidad, ¿no es cierto? Y detrás de cada movimiento hay alguien que debe estar moviendo los hilos. Entonces, hay una suerte de narrativa oculta. Exacto, una narrativa que ha creado la gente y que se convierte casi en una teoría, porque una teoría te permite describir, explicar y predecir. O sea, en realidad una teoría conspiracionista que te permite hacer todo eso, te permite entonces al final decir, este modelo que hemos vivido ha sido un modelo corrupto, elitista, y que se ha alejado de la población. ¿Y qué decir de los derechos humanos? Están muy vinculados. Eso es justamente un tema central, porque los derechos humanos, tal como lo hemos conocido y tal como lo defienden las instituciones, es un derecho humano basado en los derechos civiles y políticos para este modelo de democracia liberal. Entonces, cuando esta democracia quiere evaluar cómo funciona un país en términos de derechos humanos, mide en función de sus parámetros de derechos civiles y políticos. Pero la población ya no está en eso. Para la población ya no basta un derecho civil o político. Quiere derechos sociales, derechos económicos, ¿no es cierto? Culturales, ¿no? El hecho de soy igual a los demás, pero también tengo derecho a ser diferente a los demás. Entonces, este conflicto que se está generando en la sociedad latinoamericana es un conflicto que explica la existencia de estos nuevos grupos y de estos movimientos. Los derechos humanos podrían, digamos así, contextualizarse de acuerdo a las realidades nacionales, podrían entenderse como una suerte o como una realidad de accedo en pos de mi bienestar o mis derechos humanos representan también ¿en qué medida puedo obtener el bienestar que busco? Yo creo que es necesario repensar los conceptos de los derechos humanos, porque el derecho humano como un paradigma establecido para todos, como una mirada y una implementación única a todas las sociedades, no dan resultado. No ahora. Quizás hace 30 años sí, pero no ahora.
el concepto más claro está, somos iguales, pero también somos diferentes. O sea, hay un derecho a la igualdad, pero hay un derecho también a ser distinto, a ser diferente. Por eso es que el peruano, el boliviano reclama ser boliviano y reclama sus propias normas y reclama su identidad. Este conflicto que algunos teóricos llaman entre la construcción del globalismo y el localismo, ¿no es cierto? A medida que se va desarrollando el globalismo, también se van afirmando los localismos. Y en algunos casos hasta con una lógica de lenguaje propio, de religión propia, ¿sí? Es sorprendente, por ejemplo, cómo está ocurriendo en las zonas rurales de Perú, que las poblaciones, al liberarse del modelo de la democracia liberal, también se liberan de un modelo de religión tradicional y empiezan a crear nuevos movimientos religiosos que los liberan de los modelos anteriores, o sea, y van creando sus propios modelos sociales. Que eso está bien. El tema es que ya no puedes poner un solo modelo para todos. Yo creo que hay que recrearlas, ¿no? Es como están buscando un desarraigo de lo que les suena a caduco, a fracasado, por decir el término, tradicional, a elitista y a explotador. Esos tres elementos que la población quiere liberarse, ¿no es cierto? Y para eso construye sus propios modelos. Sí, el tema, creo yo, por dónde podríamos encontrar las salidas, porque creo que eso va como objetivo de esto, ¿eh? ¿Por dónde encontrar las salidas? Uno es reconocer que la democracia no es estática, que la democracia es una construcción social que debería ir siempre evolucionando, ¿eh? Lo mismo que el concepto de derechos humanos. Lo que importa en este momento para Latinoamérica y cómo podemos salir de esta lógica conflictiva que podría poner en tela de juicio inclusive la propia organización de los Estados americanos, puede poner en cuestión, es que no es impedir la polarización, porque la polarización es el hecho de tomar posición, y eso es bueno. El problema más serio es cuando se pierden los códigos de comunicación. Porque si tú mantienes los códigos de comunicación aún teniendo posiciones distintas, no hay problema, porque así se construyen las sociedades, a partir de posiciones distintas. El tema es cuando se rompen esos códigos de comunicación. La polarización entendida en términos de asentar o asentar posiciones, pero ¿cómo entendemos la polarización más bien yéndose hacia una posición más bien hegemónica? Y creo que ahí está el desafío. El desafío más grande, por eso te digo, es que habrán posiciones que buscan ser hegemónicas y expansionistas. Como siempre, creyendo que esto funciona, si funcionó hace 40 años, debe seguir funcionando, ¿no es cierto? O el otro hecho del aislamiento total. Entonces, yo creo que a estas alturas hemos aprendido de los dos modelos. Hemos aprendido del modelo de los expansionismos, que han sido realmente peligrosos y en algunos casos provocadores de mayor pobreza. Y por otro lado, también hemos vivido experiencias de total aislamiento. Entonces, creo que hay que encontrar una suerte de articulación. Para mí parte por el concepto de volver a pensar qué tipo de democracia es la que se está construyendo. Y no tiene que ser ni totalmente liberal, institucional, constitucional, y tampoco participativa o masiva, populista, ¿eh? Yo creo que hay que encontrar un término medio. Y por otro lado va por el lado de los derechos humanos. ¿Qué tipo de derechos humanos queremos? Los derechos humanos solo civiles y políticos, que le permita al ciudadano votar nada más, o que también le permita al ciudadano gozar de una identidad propia, de una decisión autónoma, ¿no es cierto? Esos también son derechos fundamentales y deberíamos buscar una articulación de ambas. El secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, ha señalado que los países en este foro político buscan llegar a consensos que alejen las posturas
o mejor dicho, que alejen las posiciones polarizantes, ¿no? ¿Qué te merece todo esto? ¿Qué opinión te merece? A ver, el panorama latinoamericano está polarizado, pero la polarización en sí no es un problema. Como repito, o sea, el hecho de que se pongan las posiciones en contra no es un problema. El problema es cuando estas posiciones polarizadas no logran tener canales de comunicación y de diálogo, de construcción frente a problemas comunes, la migración, frente a problemas comunes, la delincuencia, ¿no es cierto? Ese es el tema. Ahora, sí estoy de acuerdo con esa posición de que los países deben tener más autonomía, porque los modelos hegemónicos ya hemos visto que son totalmente... Hay que aprender a entender las diferencias. Claro, pero cuidado, también dentro de un país, porque un país no es monolítico, al interior de los países también tenemos una cantidad de regionalismos y localismos que también hay que permitir cierta libertad en esas, ¿eh? Por eso para mí queda claro, y repito el concepto, derecho a la igualdad, pero también derecho a ser diferente. Sin embargo, creo que ya plantear el hecho de las polarizaciones, ¿no es cierto?, sin posibilidad de diálogos, es un problema que ya le pone, ya decodifica el panorama de la comunicación, ¿no? Eso creo que es un desafío más grande para Latinoamérica. Hablemos un poco de esta realidad de los movimientos migratorios que se producen de una manera bastante intensa en nuestra región, y cómo la OEA está tomando cartas en este problema para fomentar o promover, digamos, la protección, y esta reunión básicamente ha incidido mucho en la protección no solamente de los migrantes, sino de los niños, que son muy vulnerables y que migran por decisiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos quisieran en su inocencia, en su interés tan natural de hacer, ¿no? Entonces, eso es un tema que me gustaría que conversemos, ¿no? De acuerdo. A ver, yo creo que hay tres temas, así como lo de democracia y derechos humanos, que son temas de discusión de este foro, están también otros tres temas que los comparten casi todos los países de Latinoamérica. Uno es el tema de migración. O sea, la migración ha desbordado la capacidad de recepción de los países. Entonces, esa migración generalmente se convierte en un problema social cuando no tiene los mecanismos adecuados para recepcionar a los migrantes, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son principalmente afectados? Los más vulnerables, los niños. Pero así como tenemos el problema de migración, que es compartido por todos los países, está el tema de la corrupción. La corrupción también es un tema que ha cruzado fronteras y que está afectando directamente poblaciones vulnerables, porque la corrupción no se da, la corrupción recoge recursos de justamente población que lo necesita, ¿no es cierto? Entonces no es que viene de un recurso que nadie lo puede ver y que solamente algunos pueden gozar, sino que directamente afecta a las poblaciones vulnerables para los cuales está destinado. Y el tercer aspecto clave de todo esto es la violencia urbana y la violencia cotidiana que ha explotado en casi toda Latinoamérica. Entonces son tres cosas como temas. En violencia estamos hablando, además, supongo yo, de muchas otras cosas que se podrían mencionar, básicamente la delincuencia. La delincuencia, la violencia y la delincuencia urbana, que es un tema que también ha desbordado y que no hay manera de identificar límites a eso, porque puede ser un grupo que actúa en Perú, pero cuya organización está en Venezuela, pero que los operadores pueden estar en Colombia, ¿no es cierto? Es decir, es una violencia que ha cubierto casi todo el territorio de la región. Esto, entonces, hace que los países se comprometan, ¿no es cierto?, a enfrentar esta situación. El tema más dramático de todo esto es que tanto la migración, la violencia criminal y la corrupción tiene un directo afectado: la población vulnerable, que son niños. Exacto. ¿No? Migrantes que van de un lugar a otro
niños afectados, violencia que asesina familias, niños huérfanos, ¿no es cierto? Y el tema de la corrupción de recursos que deberían ir a determinadas ciudades, por ejemplo, o a determinadas poblaciones, por razones de vulnerabilidad, terminan siendo afectados. En el caso de Perú, por ejemplo, el tema del fenómeno del Niño. La región norte del país hace 2 o 3 años sufre la peor situación de los efectos del fenómeno del Niño. Las inundaciones, los recursos del Estado están, pero justamente no llega a estas poblaciones vulnerables, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando la cooperación? Y acá también encontramos una paradoja, la paradoja de la cooperación, ¿sí? Porque por un lado tratas de atender a esas poblaciones vulnerables, pero esta relación de migración, delincuencia y corrupción están totalmente articulados. Entonces, tú tratas de atender a una población migrante, no sabes hasta qué punto puedes discriminar de esa población migrante a parte de este grupo de población que actúa de manera criminal, ¿no es cierto? Y no sabes si la política que se planteó para atenderlos está cargado también de mecanismos corruptos. Este es el gran problema que tenemos en Latinoamérica. Me parece que los puntos de agenda que se han planteado en esta asamblea lo han mencionado, lo ponen, pero les cuesta llegar a la concreción. Lamentablemente estas asambleas y estos acuerdos son muy importantes, pero siguen siendo bastante epidérmicos, ¿no? Siguen siendo epidérmicos. Y claro, si además en esta última asamblea, por ejemplo, algunos países no se sienten tan representados, otros países creen que la asamblea debió tratar el tema de la reforma de del propio OEA, y otros afirman que no hay necesidad de tener este organismo. Entonces, sí estamos en serios problemas en Latinoamérica. Sí, definitivamente, cuestionar a la Asamblea per se, la Asamblea como tal, sin enfocarnos en los problemas que estamos conversando, que son realmente los que se deberían abordar, pues no queda tiempo, no queda tiempo, todo queda en meras declaraciones. Sin embargo, ¿qué podrías comentar con relación a esfuerzos que creas que se estén haciendo en América Latina para llevar adelante? Hace poco, adelante este tema de la protección de los migrantes. Hace poco el Perú fue un caso, se presentó un caso junto con Chile, en las fronteras de Perú y Chile, un problema que aún sigue latente, porque no se ha resuelto, pero sin embargo que un poco da la medida o puede llevar a pensar la dimensión que puede adquirir un problema que ya escapa de la realidad o de digamos, del manejo de un solo país, ¿no? En este caso, ¿cómo ponernos de acuerdo para manejar este tema de los migrantes? Ese es un tema central. Fíjense, el caso de la frontera Perú y Chile es un caso típico de cómo un organismo multilateral sí debe actuar. Ahí, justamente. Porque la jurisdicción de un país llega justamente hasta donde llega a sus límites. Lo que hizo Chile, por ejemplo, fue actuar bajo la lógica de su jurisdicción. Se van de acá, de este territorio. ¿Pero a dónde? Al otro territorio, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí es necesario tener justamente organismos multilaterales que permitan la articulación. Miren, en el caso particular de lo que ocurrió en la frontera entre Perú y Chile, con los migrantes venezolanos. Con los migrantes venezolanos y otros, de Haití también. Básicamente, ¿no? O sea, venezolanos, pero habían de otras nacionalidades. Sí, de otras nacionalidades también. Estaba claro que Chile los expulsaba del país a otro país como Perú que no los quería recibir. Y entonces se iban formando poblaciones alrededor o en el límite de esas fronteras. El peligro mayor de mi punto de vista, no va a ser solamente que estas poblaciones terminan siendo víctimas de la delincuencia, del narcotráfico, de la corrupción, sino lo peor, creo yo, es que estas poblaciones se pueden ir formando como poblaciones nómades que no tienen identidad o nacional, que para sobrevivir pueden pasar de un lugar a otro, ¿no es cierto?
y que pueden ir creando una lógica de organización criminal que podría moverse a lo largo de toda la región. Eso es peligroso, porque además de eso, es que los estados no están teniendo políticas para hacer relevante a esta población. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de, en este caso sí, un organismo actuó bien? Tiene que actuar un organismo multilateral, ¿no? Lo que vimos en la frontera con Perú y Chile fue interesante. Los países comenzaron a acusarse unos a otros de quién era la responsabilidad, pero la cooperación fue la primera que comenzó a actuar en esas circunstancias. O sea, los primeros... Por ejemplo, de ACNUR. El ACNUR, organismos multilaterales, bilaterales, los organismos sociales, ¿no es cierto?, actuaron. Críticas más, críticas menos, fueron los que primero actuaron frente a esa población vulnerable. Y eso hay que resaltarlo. Pero voy al tema del hecho de que en los modelos que duraron hace 20 años en la sociedad, tú podías entender que había, si queremos utilizar el término de clases sociales o grupos sociales, que sí lograban adecuarse a los modelos democráticos y otros que no gozaban de los modelos democráticos, de los beneficios que generan los modelos democráticos, pero formaban parte del sistema. Era el sector explotado de la población. Perfecto, era explotado, pero estaban integrados a la economía. Explotados, pero integrados. Lo peor será que estas poblaciones terminen siendo irrelevantes para la economía. Y una población irrelevante ni siquiera sirve para ser explotada. O sea, simplemente es irrelevante. Es como poblaciones nómades, anómicas, sin nombre, sin nación, sin capacidades y que deambulan en Dejan la de ser región. una cifra para el gobierno. Exacto. Y No que son deambulan en las regiones, ¿no es cierto? Eso sí es peligroso. Y yo creo que si no actuamos, eso puede ir constituyéndose. Y ese factor fundamental para esto es que estas poblaciones lleguen a ser irrelevantes, no solamente por su situación social, sino principalmente porque no tienen acceso, y tú has mencionado un tema, a la digitalización. O sea, alguien puede ser explotado porque sabe hacer algo, pero si no sabes hacer nada, ni siquiera sirves para ser explotado. Y eso es el problema, que habrá poblaciones, de mi punto de vista, anómicas en toda la región, que no servirán porque serán irrelevantes, inclusive para el sistema económico. Ya ni siquiera para utilizarlos como mano de obra barata y gratis o barata, ¿no? Simplemente nada, ni siquiera como consumidores. Bueno, habrán quedado relegados totalmente a este desarrollo tecnológico. Exacto. que se por prevé eso que será creo mucho mayor. firmemente que este tema de la digitalización es fundamental. O sea, el tema de permitir el acceso a las poblaciones a estos nuevos modelos es fundamental, porque los vuelves a integrar a los modelos y los sistemas económicos. Bien, José, el tiempo se nos ha terminado. Ha sido una interesantísima charla la que hemos sostenido. Esperamos contar nuevamente con tu participación en un nuevo programa, en una nueva entrevista, para abordar este y otros temas que interesan especialmente a nuestra región. Con todo gusto, muchas gracias por esta invitación, y como repito, creo que el gran desafío para Latinoamérica es encontrar pistas que permita construir una sociedad sostenible. Bien, esta ha sido una interesantísima entrevista de aquí, desde Lima, para analizar esta 53 Asamblea General de la OEA. Nada más, me despido, hasta una próxima ocasión. La entrevista realmente ha abordado muchos temas: migración, derechos humanos, accesibilidad digital y muchos otros. Pudimos apreciar que existen retos y desacuerdos entre diferentes países, pero me parece muy acertada la impresión de nuestro entrevistado. De diálogo surge la cooperación. Así debe ser la forma de encarar los enormes retos que estamos enfrentando. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.